Historia de los castillos de España. España es tierra de castillos, de norte a sur, de este a oeste, fortalezas y castillos. Por su historia España ha ido todavía siendo esta conocida como la tierra de los castillos, de fortalezas austeras encima de montañas, en unos verdaderos castillos que aparecen palacios en los centros de las ciudades y en los pueblos, a lo largo y ancho de la geografía española. Hay tanto que es difícil de elegir uno solo entre muchos, pero solo uno de los pocos que te gusten puedes ir a visitar, aunque todos ellos merecen la pena de poder ver y contemplar. A lo largo de la historia estos han hecho el poder guardar el patrimonio histórico-cultural de estos mismos. Es tan fácil que seleccionar entre tantos de ellos en España, por muy difícil que te parezca verlos, ahí están. Puedes hacer una ruta a través de ellos en coche o dirigirte de la manera a pie y pasar un día agradable, visitar sus entornos. Desde las dos Castillas de Andalucía o en el País Vasco, explorar los castillos en las fortalezas más increíbles de la península. Algunos de ellos tan solo se encuentran como cuentos que parecían mentiras. Si lo que tienes para ver en un fin de semana es posiblemente acercarte y contemplar lo bonito de un castillo y empezar a disfrutar del entorno de nuestro país, que es España, para contemplar los castillos que tiene, el esplendor que lo contiene y la riqueza histórica que conlleva. Para hablar de algunos de los castillos significativos, podríamos mencionar el castillo de Coca, Segovia, en Castilla y León, adentrándonos en los sueños, imaginándonos en un castillo de cuentos de hadas, con sus torres, sus almenas, sus murallas altas y en su foso, que le dan un cierto aspecto a esos cocodrilos de los cuentos. Si abres los ojos podrás ver el castillo de la Coca. Es uno de los más espectaculares de España, muchísimos motivos desde el siglo V, una de las mejores muestras de la arquitectura gótico-mudéjar española. A día de hoy es un monumento nacional e histórico, conocido por el Patrimonio Nacional. Para mencionar el castillo de Butrón, que se encuentra en Vizcaya, en el País Vasco, sigue cerrado. Este castillo de Butrón es una de las maravillas del origen medieval, mejorando las reformas que se hicieron por aquel entonces. Si el castillo de Butrón fuera de la riqueza y la nobleza, por ahí de que se decía que Butrón, ¿de dónde venía? Bueno, simplemente eran unas canastillas de pesca en el que eran embutronadas para dar de sí el cobijo a la pesca marina, y de ahí nació el nombre de Butrón. La fortaleza está situada en un entorno privilegiado de gran riqueza natural. A través de sus muros albergan salones de una antigua capilla, un gran salón de 200 metros cuadrados y un típico patio de armas, y una biblioteca también contempla una de las mazmorras. Se puede ir a visitar a través de estos en sus alrededores. A esto también le sigue el castillo contemplario de Ponferrada en León, de Castilla y León. Este castillo templario de Ponferrada es una fortaleza de película en la que está salpicada por nuestra tierra, en una comarca del Bierzo, a través de una colina con una influencia de ríos en el río Boeza y el Sil. Aunque su origen se remonta al antiguo castro celta, fueron los templarios. Allá por entonces, en el siglo XIV, el castillo pasó a manos de los condes de Lemons. Estas fortalezas han ido haciendo atractivo y bonito el entorno del paraíso. Para poder regresar a esto, al siglo XIX y al siglo XX, donde se ha ido reformando y mejorando, haciendo a través de los años como un museo. Desde 1923 se ha declarado como un monumento nacional. Y a esto le sigue también el castillo de Loarre en Huesca, Aragón, con una silueta que se incorpora en un paisaje tremendamente pequeño, bosque frondoso. El castillo en la bahía de Loarre es un castillo románico que quisiera verse desde otro punto de vista. Huesca, con el patrocinio de la roca caliza en el siglo XI, del reinado de los cielos, en las películas que se han ido remontando con el largo de los años en la filmografía. Tiene
una muralla de 172 metros en un perímetro en el cual se encauza la puerta de entrada en un estilo románico, con la iglesia de San Pedro, surgiendo en la historia a través de los años por este homenaje que recordamos a través del tiempo. Tenemos también el castillo de Belmonte en Cuenca de Castilla-La Mancha. El castillo de Belmonte, rodeado de un campo de trigos, y a lo largo del tiempo se puede ver y visitar en un cielo azul como un telón de fondo que aparece en la península. Datando de los siglos XV por orden del marqués de Villena, esta fortaleza fue un impresionante palacio en el que se albergaron muchísimas de las grandes gestas de la historia, y por el siglo XIX la emperatriz Eugenia de Montijo la devolvió al esplendor original que hoy día se puede contemplar, como no en el señorío de los aceros, para poder ver en algunas viviendas de las gestas como era reconocida en la película de Juana la Loca. A esto le sigue también el castillo de Almodóvar del río Córdoba en Andalucía. En un alto del cerro del pueblo Almodóvar del Río, a sus pies esta fortaleza se levanta maravillosa a través de los tiempos. Se acercan a ver el remontar en la ocupación musulmana del siglo VIII, de restos de la Edad Media durante un amplio tiempo que se ha ido reformando y mejorando. El castillo de Almodóvar del Río es un lugar prodigioso con sus grandes torres, almenas y sus patios. Afortunadamente, a principios del siglo XX, el propietario sería el conde de Torralba, salvó las ruinas y restauró, haciendo de este castillo para conservarlo para España y hacer a través de esta una bonita excursión, una visita bien guiada para poder disfrutar de su entorno. Como cuenta la leyenda, podemos decir que el Alcázar de Segovia, en Castilla y León, donde se inspirara Walt Disney para hacer de sus memorias el castillo que sería el cuento de la Cenicienta, entre otros, en otros monumentos de las crónicas de esos países que se dieron a través del tiempo. Se puede decir que desde 1122 sobre las fortalezas hispano-árabes se dedicaron a través de estos. El rey Alfonso VIII le alargó a través de los siglos, restaurándolo y haciéndolo venideros hasta Felipe II, donde este castillo suntuoso se levanta en España, allá por la medieval, como el castillo también conocido que sería a Olite en Navarra. Tenemos también por decir que el Palacio de los Reyes de Navarra fuera albergado a través de los siglos desde el siglo XIII al siglo XIV en la corte del Reino de Navarra, con este palacio fascinante en sus estancias, jardines, con las dependencias de los nobles, y a través de los años se ha ido mejorando en la guardería de esta misma. En 1937 se empezó a restaurar para mejorar las independencias de estos mismos y hacer que se fuera mejorando como paradores de turismo, entre otros, y en los monumentos históricos artísticos a través de los tiempos. Para seguir hablando de castillos, hablaremos de Cardona en Barcelona, Cataluña. En el corazón de la ciudad se alza la fortaleza medieval más importante de la comunidad, un paraje nacional increíblemente desde los años 886 hasta el estilo románico y gótico, donde se Cardona, la familia de la Corona Aragón, parte del recinto que ha ido albergando al Parador Nacional de Turismo. Se puede ir y disfrutar de sus entornos. A día de hoy se puede contemplar que todavía perdura la mejora del mismo para poder tener como un patrimonio histórico y cultural. A estos también le siguen el castillo de Peñafiel en Valladolid, en la comunidad de Castilla y León, visto y reformado a través de los tiempos por el paso del tiempo que ha ido mermando desde el siglo X, cuando el rey León Ramiro II fuera infante, don Juan Manuel quien lo dejó tal como estaba, pero a través de estos anchos, con una planta de 35 metros de ancho y con 210 de largo, este castillo de Peñafiel ha seguido la arquitectura medieval, sus murallas, e intensamente ruegan a través del tiempo en un homenaje a las joyas de la corona, y en el Museo Provincial del Vino, que aprovechan para la gastronomía en el patrimonio histórico para poder ver a través de los tiempos y de los años. Y a esto podemos hablar también del nuevo castillo de Real
Manzanares en Madrid. El Castillo Real Manzanares también se conoce como la Mendoza, ya que fue el palacio residencial de la Casa Noble durante el siglo. Se trató de mejorar la fortaleza en el siglo XV, ubicado en el municipio de Manzanares el Real, junto al embalse de Santillana y a los pies de la Sierra de Guadarrama. Este castillo se dedicó a una ermita románico-mudéjar, siendo esta una verdadera joya, del cual se tiene 4 torres, 3 circulares y del homenaje y octogonal. Las almenas a estas destacan por su alrededor en un patio interior fortificado con unas vistas y una increíble tranquilidad armoniosa sobre el entorno que lo rodea. Tenemos el castillo de Vélez Blanco en Almería, Andalucía, un escaparate prodigioso para ver en el pueblo andaluz de Vélez Blanco. El castillo levanta sobre el resto en una antigua alcazaba islámica situada sobre esta misma en un cerro para controlar la villa. Fueron de la propiedad de don Pedro Fajardo y Chacón, nombrado marqués de Vélez por los reyes católicos. Siguen siendo desde el día de hoy, desde el siglo XIX al siglo XX, un prestigioso y entorno natural sobre el que se encuentran este verdaderamente castillo de Vélez. A esto también diríamos que el castillo de la Mota en Valladolid y Castilla y León, un castillo de la Mota que está sobre la villa de la Medina del Campo, en la elevación de un terreno desde que se puede controlar toda la comarca, un recinto amurallado muy importante e imponente sobre un típico ladrillo rojizo que lo hacen espectacular, y de un bien interés cultural en 1904 en su historia turbulenta sobre estas murallas que se alzan en las torres, y siendo por esta en los conflictos de la lucha y la guerra que han ido deteriorando con el tiempo para dejar hoy a este entorno como un paraje natural reformado y restaurado, y hacer un fabuloso viaje y disfrutar de, cómo no, el Castillo de la Mota en Valladolid. Tenemos el Castillo de Belver en Mallorca, el Baleares, para hablar de este castillo en una vista privilegiada en la ciudad de Palma sobre el puerto de la Sierra, que transmontana y trasplantar a Mallorca con el Castillo de Belver hace el honor a su nombre en una catalana antigua significativa bella vista sobre alrededor que significa a través de los siglos. En el siglo XIV, por orden de Jaime II, se levantó este majestuoso y torreón sobre el cual hoy brinda la oportunidad como mirador a través de los tiempos para arquear el entorno natural de su comportamiento marítimo y coclear de el castillo de Bellier. Y sobre la Gran Granada en Andalucía se levanta la Alhambra de Granada, aunque como decir que como castillo no pueda ser un castillo, no es un castillo de los cuales esté rico, complejo, porque sería una de las fortalezas sencillamente espectaculares que todavía hoy nos faltarían de contemplar por los años. Situado en Granada, fue la sede de la monarquía del reino nazarí sobre las cumbres en el arte andalusí, como se dice, en un momento para poder visitar. La Fortaleza Roja es una gran ciudad amurallada que albergas para ver y disfrutar entre tantos en los palacios de Nazarí, sobre que se diga que es ahora mismo uno de los patrimonios de la humanidad, nombrado por la UNESCO. Tenemos que decir que de todos los rincones de España, todas las fortalezas y castillos que están repartidos por la geografía española, hemos de contemplar y conservar para que nuestro legado continúe siendo un país rico y natural, lleno de cultura, tradición y guardando siempre nuestro interés del patrimonio cultural.